Desde el devastador accidente aéreo que mató a cientos, hasta su calculada manipulación de Jesse y el envenenamiento de Lydia, Walter White dejó un saldo aterrador en su ascenso al poder. A lo largo de las 5 temporadas de Breaking Bad, Walt fue responsable de 200 muertes, ya fuera por su propia mano o como consecuencia de sus actos. En este video cubriremos a cada una de las personas que él mató. El primer asesinato de Walter White fue Emilio Koyama, un incauto distribuidor de metanfetamina atrapado en la transformación de Walt en Heisenberg. Emilio fue arrestado durante una redada de la DEA, pero al pagar su fianza, asumió erróneamente que su antiguo socio Jesse Pinkman lo había delatado. Furioso y buscando venganza, Emilio obligó a Jesse a concertar una reunión con Walt, arrastrando consigo a su primo Domingo Crazy 8 Molina. La reunión se tornó hostil cuando Emilio reconoció a Walt de la redada de la DEA, convenciéndose de que Walt era un informante. Hola. Te conozco. Estabas ahí cuando me atraparon. Él trabaja para la DEA. No, maldito soplón, hijo de puta. Rodeado y desesperado, Walt propuso enseñarle su técnica de cocina de metanfetamina a cambio de su vida. Dentro de la autocaravana de Jesse, Walt preparó todo con cuidado. Mientras Emilio y Crazy 8 observaban atentos, Walt provocó una reacción química, liberando gas fosfina tóxico al aire. Salió disparado y cerró la puerta, atrapando a ambos hombres mientras los gases letales se apoderaban. Emilio sucumbió rápido, su cuerpo quedó inerte en el suelo del vehículo. Tras el impacto inicial, Jesse quedó conmocionado, mientras Walt, alterado pero sereno, dio el primer paso en un camino oscuro e irreversible. La espantosa muerte de Emilio obligó a Walt a borrar sus huellas, dando lugar a la infame escena de la bañera y marcando el inicio de un rastro letal. La segunda persona que Walter White mató fue Domingo 8 Loco Molina, un traficante de poca monta que fue la primera prueba moral de Walt. Antes de morir, Crazy 8, al igual que Emilio, era un distribuidor de metanfetamina de nivel medio en Albuquerque que trabajaba junto a su primo. Tras sucumbir Emilio a la trampa de gas fosfina de Walt, Crazy 8 sobrevivió pero selló su destino al intentar escapar. Walt y Jesse lo retuvieron en el sótano, encadenándolo a un poste con un candado de bicicleta. Mientras a Jesse le encargaron disolver los restos de Emilio, a Walt le tocó la responsabilidad de decidir si Crazy 8 viviría o moriría. Durante días Walt luchó con el peso de quitar una vida. Entonces debería dejarte ir sin más. Solo desbloquearte y adiós, ¿eh? No veo qué otra opción real tienes. Alimentó a Crazy 8, habló con él e incluso empezó a convencerse de que dejarlo ir era la decisión correcta. Pero cuando Walt descubrió que Crazy 8 había escondido un trozo de plato roto, con la clara intención de matarlo al ser liberado, comprendió que no tenía opción. Con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas, apretó el candado de la bicicleta, asfixiando a Crazy 8 hasta que su cuerpo quedó inerte. Tras lo ocurrido, Walt estaba visiblemente afectado, disculpándose ante el cuerpo inerte antes de deshacerse de él. Este momento marcó el punto de inflexión irreversible en su transformación. Walter White había cruzado ya realmente la línea hacia el mundo del asesinato. Y de aquí solo se pone peor. Aunque Walter no mató a Jane Margolis, su decisión de dejarla morir fue igual de escalofriante. Jane era la novia de Jesse Pinkman, una adicta en recuperación que recayó y arrastró a Jesse más profundamente al consumo de heroína. Su relación se volvió un problema para Walter cuando Jane lo chantajeó para entregarle la parte de Jesse del dinero de la droga. Aquella noche, Walt cumplió y entregó el dinero, pero Jane dejó claro que nunca se podría confiar en su silencio. Al hundirse Jesse más en la adicción, Walt vio a Jane como una influencia peligrosa que debía eliminar. Más tarde esa noche, Walt irrumpió en el apartamento de Jesse al intentar contactarlo. Jesse y Jane estaban desmayados por la heroína, y mientras Walt intentaba despertar a Jesse, Jane se giró boca arriba. Segundos después, comenzó a ahogarse con su propio vómito. Walt se paralizó, horrorizado, al verla luchar por respirar. Avanzó por instinto como para ayudar, pero luego se contuvo. Al verla morir, dejó caer lágrimas silenciosas, con el rostro lleno de culpa y fría frialdad. A la mañana siguiente, Jesse despertó y encontró a Jane sin vida a su lado. Sus intentos por despertarla fueron inútiles. Destrozado y sumido en la desesperación, se culpó por su muerte. A estas alturas, Walt había dejado atrás todo rastro de su antiguo yo, viendo vidas como meros obstáculos en su camino.
Dejar morir a Jane marcó uno de sus últimos momentos de culpa, mientras caían lágrimas silenciosas, uno de los últimos vestigios del hombre que solía ser. Pero el verdadero peso de su muerte no recayó solo en Jesse. Recayó sobre el afligido padre de Jane, lo que me lleva a las siguientes muertes de las que Walter fue responsable. La colisión del Wayfarer 515 y el JM-21 fue una reacción en cadena catastrófica desencadenada por las despiadadas decisiones de Walter White. Aunque nunca tuvo la intención de que 167 personas murieran, su decisión de dejar que Jane Margolis sufriera una sobredosis tuvo repercusiones mucho más allá de su propio mundo. El padre de Jane, Donald Margolis, era controlador aéreo, un hombre responsable de la seguridad de innumerables pasajeros. Tras perder a su hija, volvió al trabajo demasiado pronto, emocionalmente destrozado y apenas conteniéndose. Su dolor nubló su juicio, provocando un error de cálculo devastador. Aquella noche, mientras dos aviones se cruzaban en el cielo sobre Albuquerque, Donald, distraído y abrumado, dio instrucciones incorrectas. El avión comercial Wayfarer 515 y la avioneta JM-21 chocaron en pleno vuelo, estallando en llamas y escombros. Walt, sentado en su patio, observaba en silencio y horror cómo los restos llovían, con equipajes y cuerpos desplomándose del cielo. Un osito de peluche rosa calcinado, símbolo inquietante de vidas inocentes perdidas, aterrizó en su piscina. El desastre sacudió la ciudad, dejando a los residentes llorando la pérdida inexplicable. Donald, consumido por la culpa, intentó suicidarse. Mientras tanto, Walt no mostró remordimiento, dando un discurso escalofriante que restaba importancia a la tragedia. Pero, en el fondo, él sabía la verdad. Sus pecados tuvieron consecuencias que escapaban a su control. Las siguientes dos muertes de Walt llegaron en la temporada 3 cuando eliminó brutalmente a dos traficantes rivales, tomando cartas en el asunto en un impactante acto de violencia que transformó su imperio criminal. Estos traficantes habían sido un problema constante, operando bajo Gus Fring y usando niños, incluido Thomas Cantillo de 11 años, para ejecutar asesinatos y vender drogas. Jesse Pinkman, consumido por la culpa y la ira tras el asesinato de su amigo Combo, se negó a dejar sus actos sin respuesta. A pesar de que Gus intervino y les ordenó dejar de usar niños, los traficantes tomaron represalias ejecutando a Tomás, llevando a Jesse al borde de un enfrentamiento total. Jesse, armado y decidido, se acercó al coche de los traficantes, listo para morir en un tiroteo. Pero antes de que el enfrentamiento escalara, el Pontiac Aztek de Walter White irrumpió en la escena. En una fracción de segundo, Walt aplastó a un traficante bajo sus neumáticos mientras lanzaba al otro por los aires. Sin dudarlo, salió del coche, tomó el arma del traficante herido y lo ejecutó con un solo disparo en la cabeza. Jesse permaneció en silencio mientras Walt, ya convertido en Heisenberg, revelaba su verdadera naturaleza. Corre, lo que ocurrió después fue rápido y letal. Jesse se escondió y Gus, enfurecido, vio a Walt como un riesgo. Este momento consolidó la disposición de Walt a matar para proteger sus intereses, marcando el inicio de una violenta lucha de poder entre él y su empleador, que solo podía terminar en derramamiento de sangre. Y sigan atentos porque llegaremos a eso. La siguiente persona que Walter mató fue otro asesino delegado. Gale Beterker, un químico brillante pero ingenuo, se volvió una amenaza cuando Gus Fring lo preparó para reemplazar a Walt. Con Jesse escondido, Gus reintegró a Gale, instándolo a dominar la fórmula de Walt para volver a Walt prescindible. Al darse cuenta de que su vida peligraba, Walt ideó un plan desesperado. Al llegar a la lavandería industrial, se encontró con Mike Ehrmantraut y Victor, quienes se preparaban para ejecutarlo. Pensando rápido, Walt rogó hacer una llamada, fingiendo concertar una reunión con Jesse. En su lugar, aprovechó la oportunidad para avisar a Jesse, ordenándole frenéticamente que matara a Gale antes de que Gus pudiera eliminarlos a ambos. Mike tomó el teléfono, pero el daño estaba hecho. Jesse tenía sus órdenes. Aquella noche, mientras Gale tarareaba su música y preparaba té, Jesse llegó a su puerta, con el arma temblando en sus manos. Gale suplicó por su vida, ofreciendo dinero, cualquier cosa por salvarse. Por favor, no hagas esto. No tienes que hacer esto. Pero sin salida, Jesse, con lágrimas y temblando, apretó el gatillo. La apuesta de Walt funcionó. La muerte de Gale obligó a Gus a mantenerlo vivo, pero también intensificó la guerra, empujándolo hacia una violencia despiadada y calculada.
algo que veremos ahora, pero antes quiero recordarles que se suscriban si les gusta el video. En fin, volvamos a ello. La siguiente vez que Walt mató, su bomba cobró 3 vidas a la vez. Héctor Salamanca, Gustavo Fring y Tyrus Kidd perecieron en una sola explosión devastadora. Un ataque magistralmente planeado por Walter White para eliminar a su enemigo más formidable. Durante años, Gus gobernó el imperio de metanfetamina con precisión y crueldad, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Walt, antaño un peón en su operación, se había vuelto un lastre. Sabiendo que sus días estaban contados, Walt buscó un aliado improbable, Héctor Salamanca, un anciano amargado y vengativo sin nada que perder. Paralizado y mudo, Héctor fue atormentado por mucho tiempo por Gus y Walter, quienes disfrutaban de su indefensión. Pero a pesar de sus limitaciones físicas, Héctor aún tenía un arma, su odio. Walter equipó la silla de ruedas de Héctor con una bomba, convirtiéndolo en una trampa viviente. Para atraer a Gus, Héctor fingió una traición, solicitando una reunión con la DEA, sabiendo que la noticia le llegaría. Como se esperaba, Gus mordió el anzuelo y llegó al asilo para matar a Héctor él mismo. Frente a frente con su viejo némesis, Gus se burló una última vez, ignorando que el incesante sonar de la campana de Héctor no era un berrinche, era el detonante. En un instante, la explosión envolvió la habitación, matando a Héctor, Tyrus y dejando a Gus mortalmente herido. En un momento inquietante, Gus salió de la habitación, ajustándose la corbata antes de desplomarse, con la mitad del rostro ausente. El rey había muerto, y con él el mayor obstáculo de Walt. La explosión sacudió los bajos fondos de Albuquerque, dejando un vacío de poder. Walt, ahora libre del control de Gus, había asegurado su lugar en la cima. La guerra terminó. No llames, ya que habrá. Fuiste tú. Familiares en las próximas horas. ¿Qué ha pasado? Gané. ¿Alguien más pensó que Gus había sobrevivido a esto? ¿O solo fui yo? Si también lo creíste, dímelo en los comentarios. Aunque Gus estaba muerto, Walt aún tenía asuntos pendientes. En un acto final de desafío contra el imperio que casi lo consume, mató a 2 hombres más. Tras la explosiva muerte de Gus Fring, Jesse seguía atrapado en el superlaboratorio, obligado a seguir cocinando bajo la atenta mirada de los sicarios restantes de Gus. Sin Gus, sus hombres seguían siendo peligrosos, leales y un obstáculo para Walt. Para asegurar su victoria total, Walt tuvo que eliminarlos. Dentro del superlaboratorio, Jesse trabajaba bajo amenaza de arma, esposado a un equipo. Pero en el momento en que la puerta del ascensor se abrió, todo cambió. Walt, arma en mano, los tomó por sorpresa. En una fracción de segundo disparó, matando a ambos a sangre fría. Uno se desplomó al instante, y el otro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de caer sin vida al suelo. Eliminada la amenaza, Walt liberó a Jesse e incendió el laboratorio, asegurando que el imperio de Gus quedara reducido a cenizas. Los disparos finales marcaron la verdadera transformación de Walter White en Heisenberg. No solo un hombre luchando por sobrevivir, sino uno que destruiría a cualquiera que se interpusiera en su camino. La siguiente víctima de Walt fue Mike Ehrmantraut, el calculador y sereno ejecutor que encontró su final en uno de los momentos más tristes, asesinado por un repentino ataque de ira de Walt. Durante años, Mike había sido el hombre que mantenía el orden, la mano firme que aseguraba que la operación funcionara sin problemas. Tras la muerte de Gus Fring, intentó seguir adelante, asegurando el futuro de sus hombres encarcelados y de su querida nieta Kaylee. Pero Walt, reacio a ceder el control, se negó a dejar que Mike simplemente se fuera. Mientras la DEA acorralaba a los socios de Mike, Walt exigió sus nombres. Mike se negó, sabiendo que nunca debió confiar en Walt desde el principio. Su enfrentamiento final no fue parte de un gran plan, sino un momento de pura frustración. Mientras Mike se disponía a marcharse, Walt, rebosante de resentimiento, sacó un arma y le disparó. La gravedad de sus actos le golpeó de inmediato. No necesitaba matar a Mike. Pudo haber obtenido esa información en otro lugar. Sentado en un tronco, mirando el agua, Mike aceptó su destino. Mientras Walt balbuceaba una disculpa, Mike lo silenció con sus últimas palabras. Todo esto se podría haber evitado. Cállate la puta boca. Déjenme morir en paz. Su muerte marcó el fin de una era, el último vestigio de las viejas costumbres se había ido, y Walt, ahora totalmente a la deriva, ya no tenía a nadie que lo contuviera. Lo más triste de esta muerte es que Mike era un gran personaje y realmente no necesitaba morir.
Y si pensabas que esto era brutal, bueno, las siguientes muertes que Walt orquestó fueron aún más impactantes. Las siguientes personas que Walt mató fueron 10 ex empleados de Gus Fring, ejecutados bajo sus órdenes para borrar sus huellas y asegurar que ningún cabo suelto amenazara su imperio. Con Mike Ehrmantraut muerto y Jesse fuera del juego, Walt aún tenía un gran problema: los antiguos socios de Gus, quienes estaban en prisión y fácilmente podrían delatarlo. La DEA los presionaba y Walt no podía permitirse correr riesgos. Si uno de ellos hablara, todo el imperio que había construido se derrumbaría. En la reunión con Jack Welker, Walt expuso sus exigencias. Todos los hombres debían morir, y tenía que suceder en un lapso de 2 minutos para evitar que la policía interviniera. Lo que siguió fue una serie de asesinatos brutales y calculados. Las celdas se volvieron cámaras de ejecución al apuñalar, quemar y estrangular hombres en perfecta sincronía. Mientras el reloj avanzaba, Walt se sentó en casa, observando con calma el segundero, esperando la confirmación. Cuando Jack finalmente llamó, Walt apenas reaccionó, solo un leve asentimiento y 2 palabras: sí, está hecho. La masacre envió un mensaje claro: Walter White era intocable. Sin nadie que lo traicione, ha consolidado su reinado como Heisenberg, un rey sin rivales. Pero aunque los asesinatos aseguraron su seguridad inmediata, también revelaron lo mucho que había caído. Ya no se trataba de sobrevivir, era algo más. Se trataba de poder absoluto. Me pregunto si esto te parece poco realista. O sea, no sé si esto podría lograrse en la vida real porque hay tantas cosas que podrían salir mal. Dímelo abajo y no olvides suscribirte. Hank Schrader y Steven Gómez murieron como consecuencia de la desesperación de Walt. Aunque, por una vez, nunca pretendió que sucediera. Tras descubrir pruebas irrefutables de que Walt era Heisenberg, Hank lo atrajo al desierto con ayuda de Jesse, preparando el escenario para un enfrentamiento final. Sin escapatoria, Walt llamó a la banda de Jack Welker, esperando intimidar a Jesse, sin saber que acababa de firmar la sentencia de muerte de su cuñado. Cuando Jack y sus hombres llegaron, el enfrentamiento ya había comenzado, provocando un violento tiroteo. Gómez fue el primero en caer, abatido en el fuego cruzado. Su cuerpo quedó inerte junto a Hank. Sin munición alguna, Hank se vio obligado a enfrentar a Jack solo. Walt suplicó por su vida, ofreciendo toda su fortuna a cambio, pero Hank sabía que no había escapatoria. Haz lo que tengas que hacer. Un solo disparo acabó con su vida, y Walt se desplomó, devastado. Este momento destruyó toda la humanidad que le quedaba, marcando la muerte de Walter White, el hombre, y el surgimiento total de Heisenberg, un capo que había destruido todo lo que alguna vez juró proteger. A la larga, esto le costó a Walt lo único que le quedaba, su familia, dejándolo sin nada que perder, lo que alimentó sus despiadados planes durante el resto de la 5ª temporada. La banda de Jack Welker era un grupo despiadado de neonazis que aterrorizó, torturó y asesinó para su propio beneficio. Pero al final, nunca vieron venir la jugada maestra de Walter White. Tras meses en el exilio, Walt volvió a Albuquerque con un único objetivo: eliminar a Jack y a sus hombres. Sabiendo que estaba superado, ideó un plan para eliminarlos de un solo golpe. Fingiendo negociar un trato, Walt se reunió con Jack en el recinto de la banda, con su camioneta cargada de una ametralladora M60 preparada para disparar remotamente. Mientras los hombres de Jack se burlaban de Walt y arrastraban a un Jesse golpeado y encadenado, Walt aprovechó el momento, derribó a Jesse y activó el control remoto del coche. En un instante, el camión se abrió y la M60 rugió, desatando una lluvia de balas a través de los muros del recinto. Kenny, Matt, Frankie, Luster y otros 2 pandilleros fueron abatidos antes de poder reaccionar. Cuando el humo se disipó, Jack yacía herido de muerte y Todd apenas sobrevivió. Con su último aliento, Jesse estranguló a Todd mientras Walt, mortalmente herido, observaba. Sin embargo, Jack Welker, el líder de la banda, aún permanecía. Tras orquestar una brutal masacre que aniquiló a la banda de Jack, Walt se alzó sobre un Jack herido que intentaba desesperadamente salvar su vida con la única moneda de cambio que le quedaba: los millones robados de Walt. ¿Quieres tu dinero, verdad? ¿Quieres saber dónde está? Si aprietas ese gatillo, nunca... Pero Walt ya había perdido todo lo que importaba. Jack apenas pudo articular las palabras antes de que Walt apretara el gatillo, disparándole a la cabeza a mitad de frase.
La ejecución reflejó el cruel asesinato de Hank por Jack, un final apropiado para un hombre que se enorgullecía de su brutalidad. Esto era apropiado. Tras todas las muertes que Walt causó por dinero y poder, ya no le importaban ninguno. Mientras el cuerpo inerte de Jack se desplomaba contra la pared, Walt apenas lo notó, con su atención ya puesta en otro lugar. Ya no se trataba de supervivencia ni de construir imperios. Se trataba de venganza. Con Jack muerto, Hank y Gómez fueron finalmente vengados. Otro asunto pendiente resuelto. En ese momento no existía Heisenberg. Ningún hombre desesperado buscando control. Solo un esposo, un padre y un hombre roto asegurándose de que su último enemigo cayera antes que él. El acto final de venganza de Walter White alcanzó a Lydia Rodarte Quayle, una ejecutiva tensa y calculadora cuyos vínculos con el negocio de la metanfetamina la convirtieron en un lastre a sus ojos. Lydia construyó su imperio entre bastidores, usando la red logística de Madrigal Electromotive para facilitar la distribución de la metanfetamina azul de Walt. Tras su desaparición, ella se alió con la banda de Jack Welker, esperando mantener su operación. Paranoica y despiadada, siempre estaba a un paso de eliminar a cualquiera que considerara una amenaza, incluido el propio Walter. Walty anticipó la traición de Lydia y decidió atacar primero. Conociendo su rutina meticulosa, se le acercó en su habitual punto de encuentro. Pidió su habitual té de manzanilla, endulzado con stevia, sin saber que Walt le había añadido una dosis mortal de ricina. Al conspirar con Todd Alquist para que lo matara, ella selló su propio destino sin saberlo. Esa noche, tras la masacre de Walt a la banda de Jack, Lydia llamó a Todd para confirmar, pero solo escuchó la voz de Walt. Con cruel determinación, le informó del veneno que recorría sus venas. ¿Cómo te sientes? Un poco indispuesto, como si tuvieras gripe. Esa sería la ricina que te di. Más tarde, un reporte informó que una mujer de Houston, sin identificar, fue hospitalizada en estado crítico sin esperanza de sobrevivir. La muerte de Lydia fue el último cabo suelto atado con fría precisión. La última persona que Walt mató fue a sí mismo. Como dije, la última persona que Walt mató fue a sí mismo. Un final digno para un monstruo. Cuando cesaron los disparos de la trampa que Walt tendió a Jack y sus hombres, casi todos en la sala estaban muertos, salvo Jesse, a quien Walt protegió del fuego. Pero por un cruel giro del destino, una bala perdida se alojó en el abdomen de Walt, marcando el principio de su propio fin. Su camino hasta este momento estuvo pavimentado de sangre, engaño y una insaciable sed de control. De ser un profesor de química desesperado, se convirtió en el despiadado Heisenberg, dejando destrucción a su paso. Pero mientras permanecía entre los restos de la masacre, mirando a Jesse una última vez, ya no quedaba nada de Heisenberg. Solo un hombre moribundo que, a su manera, finalmente había arreglado las cosas. Mientras Jesse huía hacia la libertad, Walt entró tambaleándose al laboratorio. El lugar de nacimiento de su imperio. Rodeado del equipo que definió su segunda vida, echó un último vistazo antes de desplomarse. Su reflejo manchado de sangre. Momentos después, llegó la policía. Encontraron a Walter White, pero Heisenberg había desaparecido. Si disfrutaste el video, asegúrate de suscribirte y quédate para más contenido de Breaking Bad.